Muy buenos días a todos. Así como se refirió el doctor, acá somos todos iguales, entonces por lo menos hoy no va a haber protocolos y no debería ser así. Yo por ahí estoy en contra de las formas de la política, pero hay reglas del juego que hay que seguir y que corresponden a un protocolo. Yo les agradezco enormemente a todas las personas que nos están acompañando. Sé lo difícil que es estar del otro lado, sobre todo en nuestro pueblo que vivimos la política de otra manera. Le quiero agradecer a las personas que me están acompañando. Quiero agradecer la grandeza de los políticos y de los punteros viejos que aceptaron este desafío y hoy están sentados del otro lado y están confiando en el proyecto que nosotros estamos armando. Lejos de hacer lo que muchos dicen que vamos a obedecer órdenes, ellos están confiando y muchos no saben las cosas que hablamos puertas adentro y aceptamos las opiniones de todas las personas. Les cuento cortito así, anoche nos quedamos hasta las 12 de la noche hablando y no hablamos de política, hablamos de lo que nos afecta a cada uno desde cada lugar y eso es muy importante, que cada uno pueda expresarse desde su realidad y que sepa que tiene protagonismo todos los que estamos acá, desde la candidata a viceintendente, los concejales titulares y los concejales suplentes. Nadie es menos importante, así desde el principio al final de la lista todos son indispensables. Por ahí los que estamos de este lado hace un poquito más que el resto, a veces tenemos que armar los discursos. Ayer era uno, hoy es otro y se basa en la improvisación, pero de acuerdo a cómo se va dando la realidad y no siempre es lo que uno espera. Hace 2 años, como dijo Ricardo, cuando yo me crucé la vereda, una vez cuando me presenté en un acto dije eso, que me crucé la vereda, y voy a usar algunos términos que quizás no son acordes a la situación, y que me postulé para concejal. Yo me refería a los concejales que son todos unos inútiles. Y hoy, ¿saben quién es la inútil? Yo. Porque no pude hacer absolutamente nada de lo que me propuse, porque se cansaron de ponerme palos en la rueda. Y si hoy me pongo o aspiro a un cargo un poquito más, es porque todos los concejales que están acá, los que van a seguir trabajando en el consejo, los que sean oposición, los que sean oficialismo, puedan trabajar de manera independiente y que sus proyectos sean escuchados. No porque a mí no me guste la cara de fulano, la cara de mengano, yo no voy a aceptar que esté apostando al bien común. Yo he presentado proyectos maravillosos por el lado que le mire, pero presentaba a Luciana. Y así como me pasó cuando ellos presentaban proyectos que yo acompañaba, eran de la oposición, pero estaban trabajando para el pueblo. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner en contra de eso? Hay muchas cosas que suceden a puerta cerrada que por ahí desconocen mucho lo que sucede en la sesión, pero cuando yo le decía recién que siento que soy una inútil, hace 2 años que yo estoy trabajando en el consejo. Hoy nuestro sueldo ronda alrededor de los 400.000 pesos para trabajar 20 minutos 4 veces al mes. ¿Les parece que eso es justo? Cuando a nosotros, todos ustedes y todos los que no están acá y nos votaron, nos eligen para ese lugar. Yo quiero que el consejo pueda trabajar como un organismo independiente, que es lo que corresponde. Estamos tan mal acostumbrados que el ejecutivo, el intendente, el que sea está de turno, se hace lo que yo digo. Y no es así, acá estamos para trabajar todo en conjunto y es por eso que yo me animo a este desafío y como siempre les propongo a ellos que transmitan el mensaje, que confíen en el proyecto que yo estoy armando, porque no está basado en ideas al aire, todo está estudiado, todo lo que venimos armando tiene una investigación por detrás, en la que me acompañan un montón de personas que hoy están, ya les digo, del otro lado. Escuchamos las opiniones de todos los vecinos. Ayer yo pensaba que cuando yo salí a buscar el voto hace 2 años, yo golpeé puerta casa por casa. Me acompañaron
Chin, que hoy sigue estando de este lado, me acompañó Silvana y me acompañó Edu. Que de ellos también quiero que le den un aplauso porque hoy están del otro lado dándole la oportunidad que yo pedí que les den a los jóvenes. Otra cosa que yo me quejaba en los actos políticos era que yo le decía, sí, mucho discurso en el micrófono al decir hay que darle lugar a los jóvenes y después toda una mentira, porque nos tratan mal, porque no nos dan lugar, porque no nos dan pelota, porque los jóvenes somos los delirantes, todo lo que quieran. Es mentira. Entonces, gracias a aceptar el proyecto que estamos armando, hoy son personas totalmente nuevas las que están acá. Nadie antes más que Chin, que ha integrado una lista, es una persona política. Pero yo quiero que me digan una cosa, acá en el pueblo, si no fuera por los comerciantes, si no fueran por los emprendedores, si no fueran por las tecnicaturas, si no fueran por todo lo que ronda alrededor de lo privado, no sé si el pueblo estaría como está. Porque yo a veces me pregunto, si por ahí es mi enojo nomás, si yo me cierro en lo que yo pienso, que para mí todo está mal, pero por ahí hablando con todas las personas, en algo siempre coincidimos, que les falta un montón. Entonces yo, antes de comprometerme con ustedes y con el pueblo, hice un compromiso conmigo mismo. Nadie puede hacer nada si primero no se compromete con uno. Yo me pongo a pensar en todas las cosas que me duelen cuando salimos a la calle, en todos los sueños que tuve cuando fui niña, cuando fui adolescente. Hoy soy adulta, ya no estoy capaz más entre la parte de los jóvenes. Le veo a los adultos, le veo a los ancianos, todo, por donde le mire, nadie está atendiendo esas cuestiones. No se puede hablar del tema trabajo, porque nadie quiere trabajar. Y por ahí yo pensaba un poco eso, pero cuando salí a caminar y a hacer propuestas me di cuenta que sí, que hay personas que quieren trabajar. El trabajo dignifica, como dijo Jimena, eso es cierto, el trabajo dignifica, sea lo que sea, a lo que te dediques. Entonces, así como yo el otro día le manifesté a Alfonso, que está acá, que le pedí que haga un compromiso delante de ustedes, esto va a quedar grabado para la posteridad, y si las cosas salen bien o salen mal, yo vuelvo a la calle y yo vivo de la gente. Sale bien o sale mal, va a ser así. Entonces yo le voy a brindar todas las herramientas que, así como si las cosas salen bien y me colocan en un lugar, también tengan la posibilidad de bajarme de donde estoy, porque nadie sabe el poder que todos tenemos con el voto. Creemos que no sirve para nada, pero ¿saben qué? Ustedes les pueden sacar de la jugada al que quieran, así como a mí. Por eso cuando hablábamos de nuestro proyecto que tiene que ver con la transparencia, es porque yo me tomé el trabajo de hacer mi trabajo mientras estuve de concejal. Ahora estamos de feria, por ejemplo, y hice las cosas que correspondían. De mi vida personal podrán decir lo que quieran, pero en cuanto a mi trabajo, mi compromiso es real. Y es real porque hoy estas personas que me acompañan están confiando en que ese proyecto es real y está estudiado y evaluado que va a suceder de esa manera. Hay otra cosa que quiero aclarar, porque está instalado un mito respecto a esto, cómo nos manejamos en las políticas locales, que viene hace millones de años, con respecto a los trabajadores municipales, tanto los contratados, los permanentes y los jornaleros. Les voy a contar una experiencia personal, no quiero extenderme, pero es necesario a veces. Yo hace 10 años, trabajé en el municipio y conozco desde adentro la realidad del personal jornalero. Y hasta ayer no ha cambiado. Desde hace 10 años le tienen en las mismas condiciones, con los mismos salarios bajos que siempre, y nadie se preocupó por ellos. Entonces yo quiero referirme a ellos, que inclusive ni siquiera hoy están acá por todas las amenazas que hay detrás de esto. Yo quiero que ellos sepan que yo tengo una deuda con ellos. Cuando yo les digo que yo trabajé desde adentro, yo trabajé con las mujeres que están en la calle y con los hombres que están en la calle, que me costó un montón, porque ustedes saben lo que es que a la mujer siempre le cuesta un poco más insertarse en el ámbito laboral cuando hay hombres, me refiero. Entonces yo conozco su realidad. Yo peleé por su uniforme, por su salario, por las horas extra, por lo que sea. Hasta hoy en el consejo sigo haciendo eso. Hoy las mujeres que trabajan en la calle, porque después es fácil decir no hacen nada, están tomando mate, hacen esto, hacen lo otro, pero con lo que les
haría exactamente lo mismo que hacen ellas. 35.000 pesos por semana le están pagando a las mujeres que están en la calle. Los cortadores deben rondar en lo mismo, pero un poco más. No quiero mentir con los datos porque saben que eso después pueden utilizar en contra, pero de las mujeres tengo la certeza que es 35.000 pesos. Yo no tengo acceso a esos papeles porque me cansé de pedir la documentación y nunca me entregaron. Entonces yo me quiero referir a ellos a decirle que hoy estamos en condiciones de duplicar lo que le pagan en la actualidad. Que no tengan miedo. No hace falta que vengan a los actos políticos ni nada. Mucha gente a mí me conoce y sabe que eso no es necesario. Y yo voy a pelear por sus intereses, voy a pelear por sus derechos para que se le dignifique. Tanto como a ellos como al personal contratado y permanente. Porque muchos están ahí queriendo trabajar y no pueden desenvolverse porque no le dejan. Entonces yo le quiero dar las garantías de que a nadie se le va a despedir. Que se pueda derribar ese mito que está instaurado por no sé quién, pero que es un hecho que a nadie se le va a despedir. Acá sí quiero hacer énfasis en la palabra trabajo. Acá todos vamos a trabajar, porque en eso se basa nuestro proyecto, en el trabajo duro, como todos acá sabemos. Hay un montón de cosas por las que venimos trabajando. Nosotros tenemos unos ejes en los que nos basamos, pero no me voy a expandir hablando de eso. Después nos acercaremos a los medios locales, visitaremos a los vecinos. Nosotros proponemos, tenemos un proyecto distinto, vemos las necesidades desde otro lugar. No estamos diciendo que lo que están haciendo está mal. Nosotros queremos hacer lo que consideramos que hace falta. Queremos ocuparnos del deporte, de la salud. Cuando yo he recorrido lugares o actos políticos, lo que me he ido, cuando yo cuento de nuestra realidad, nadie entiende nada porque parece un pueblo fantasma cuando yo le digo que de salud, cero, de educación, cero, de deporte, cero. Nada, absolutamente nada trabaja de manera articulada, que eso es lo que proponemos. Trabajar de manera articulada con todas las instituciones. Y cuando me refiero a todas las instituciones, hablo de las instituciones escolares, de las instituciones de seguridad, la policía local, los bomberos, el área de salud, las iglesias que es un área de contención, y no sé si alguna vez prestamos atención a eso. Quiero que le revaloricemos la importancia de la cultura del trabajo, pero porque es la única manera que se sale adelante. Como dijo Jimena, el bolsillo de uno. Por eso me refería cuando hablaba de los trabajadores municipales, pero tantos otros que me toca a mí hablar desde este lugar. Yo siempre cuento, no sé cuántas carreras, voy a hablar de conocimiento, ¿cuántas? 8 tecnicaturas pasaron por el pueblo, de las que se recibieron muchos chicos. La última fue la carrera, la tecnicatura en turismo, y ahora la que están en trabajo social. De todas esas personas, el 10% se debe estar desarrollando donde corresponde. El resto no tuvo salida laboral porque no estamos trabajando de manera articulada. Yo siempre cuento de una persona que trabaja conmigo, que trabaja en un maxiquiosco, que es un trabajo al fin, pero hizo 3 carreras porque quería estudiar, pero después no hubo una conexión, no hubo las herramientas para que pueda trabajar para lo que se capacitó. Entonces a esto me refiero cuando hablo de trabajo. Vamos a abrir las secretarías que sean necesarias para que esté el personal adecuado en cada área, en el área de salud, en el área de cultura, en el área de deporte. ¿En cuántas áreas que figuran en la Carta Orgánica que no, en esta realidad no existen? Y otra cosa que me refiero, que quería mencionar cuando les hablo de compromiso, es que tengan la certeza de que por ahí decimos, bueno, le toca al intendente tal cosa, le toca tal cosa, y el intendente tiene que gestionar también y golpear todas las puertas que sean necesarias. Si nosotros tenemos
somos especialistas. Y en el área de educación exactamente lo mismo. Yo presenté un proyecto para la creación de un gabinete interdisciplinario. Y cuando pedí que me escuchen, me dijeron que no era posible porque no hay profesionales en la zona. Como que si eso fuera algo loco de conseguir. Yo me tomé el trabajo de averiguar el presupuesto de lo que cobra un psicólogo para venir acá, para atender todo el mes, 4 veces al mes, 6 pacientes, 300.000 pesos. Un especialista de otra localidad. Y yo sé, tengo acceso a los presupuestos y la ejecución presupuestaria del municipio y sé que se está tirando plata, sé que se está gastando en lo que no corresponde. Entonces toda esa plata mal invertida se va a poner a disposición y se va a utilizar en lo que corresponde. Y quiero que tengan la garantía de que va a ser así. Y les vuelvo a repetir, si yo no me encargo de que se cumplan las cosas y las cosas salen bien, serán ustedes los que me vuelvan a sacar de ese lugar, tanto a mí como a los concejales. No saben la importancia que tiene el consejo porque no se le da la facultad de que trabaje con autonomía. Ojalá y las cosas salgan bien y de una vez por todas el consejo pueda funcionar como corresponde. Y otra cosa y con esto cierro, yo le quiero agradecer al principio al candidato a gobernador que nos acompaña. Le quiero pedir un compromiso que es el mismo que yo estoy haciendo. Así las cosas salgan bien o mal, le quiero pedir que se comprometa con todos ustedes, que las cosas lleguen donde tienen que llegar, que no hagan diferencia porque uno es de un partido, porque el otro es de otro partido, y que llegue a la gente, que estemos abiertos al diálogo, pero al diálogo real, que podamos escuchar. Hay mucha gente que está ahora sentada acá, que forma parte de las reuniones, y esas personas le van a poder decir que es real. Lo de hablar del diálogo, que no tiene que ver con que yo soy oradora y ustedes me escuchan y hacen lo que yo digo. No, lejos, yo no me animo a esto sola. Ustedes me tienen que acompañar, ustedes tienen que creer que esto es posible. Y así ir desparramando por toda la localidad de que esto puede ser un proyecto real y un proyecto súper lindo. Pero porque somos seres humanos, nosotros estamos empezando una carrera política, si le quieren ver ese lado, entonces nos estamos involucrando con el corazón. Mucha gente está dejando su tranquilidad para hoy apostar a este cambio. Entonces yo quiero que valoren eso y valoren vuelvo a repetir porque no quiero dejar pasar esto, la grandeza de las personas que nos dejaron formar y que confiaron en este proyecto y están todos acá. Ahí volvemos a lo mismo, a veces no hace falta que sea cantidad, sino calidad. Entonces quiero que el futuro gobernador haga un compromiso también con ustedes acá, de que las cosas van a suceder como decimos, porque esto queda filmado y que sean ustedes los que después nos demanden como sea si no cumplimos lo que estamos diciendo. Y yo me voy a cansar de golpear todas las puertas que sean necesarias, de todos los ministerios se van a cansar de ver mi cara, así como el doctor se cansó de ver mi cara estos 2 años, se van a cansar de ver. No sé, me mudaré a donde sea para que todo esto sea posible, porque van a ser necesarias todas las secretarías para que trabajemos de manera articulada. Yo con esto no voy a poder sola, ni estoy diciendo que voy a poder sola porque yo no les voy a solucionar todo. Todos los que están acá tienen las puertas abiertas de acá hasta el 31 de agosto para acercarse a sumar sus ideas, sus propuestas, lo que sea necesario. Y de ahí los invito a que nos acompañen con el voto y que sepan que ustedes tienen el poder de colocar al que sea como intendente, al que maneje los hilos del pueblo. Entonces les pido responsabilidad y respeto para con nosotros, para con ustedes, entre los candidatos, porque nada se puede construir si no hay respeto. Y es lo que me canso. Obviamente que a veces nos enojan las cosas, pero volvemos a lo mismo. Respiramos un poquito y pensamos y vamos a respetarnos entre nosotros, que eso es la base de todo. Así que los invito a que formen parte, en términos de fútbol, les invito a que formen parte de este equipo, porque todos los jugadores son necesarios. ¿Y saben cómo se llama este equipo? Chavarría. Y la única manera de salir adelante es que todos juguemos para el mismo equipo. Antes de terminar, le quiero
Vero habló por todos los concejales, pero no quiero dejar de mencionar la fórmula. Me acompaña como viceintendente la señorita Jimena Alegre. Primer candidata a concejal, Verónica Grigolato. Segundo titular, Antonio Chin Gómez. Tercer candidato titular, Jessica Acevedo. Y en la línea de los suplentes nos acompañan José Romero, Marianela Subasnávar y Carlitos Gómez. Así que nada, nuevamente les quiero agradecer a ustedes por confiar en mí, por estar sentados de este lado, con todo lo que eso implica, que solo nosotros sabemos. Gracias a Dios tenemos muy buena relación entre nosotros, tenemos apertura al diálogo. Entonces yo estoy convencida que las cosas van a salir bien, y los invito a que ustedes sean parte también de este cambio, porque todos somos importantes y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así que les pido que confíen, nada más que confíen. Así que eso es todo, gracias.